desglosemos. Además hay ejercicio, vamos a hacer el ejercicio, ¿no? A ver, fíjense, entonces, las preguntas 10 del video 5, que por cierto ya está asignado para que lo suban a Classroom y tienen hasta mañana, ¿no? Por eso me interesa que hoy quede aclarado esto, para que pues sepan, para que suban los conceptos exactos, ¿no? Muy bien. Ahí nos piden en esas preguntas, decía el primero, ¿cómo se clasifican las sustancias? ¿No? ¿Cómo se clasifica la materia? Primero, ¿cómo se clasifica la materia? ¿Se acuerdan? La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. ¿Sí? ¿Cuáles son las sustancias puras y cuáles son las mezclas? Pues en las siguientes preguntas. Las sustancias puras, ¿cómo se clasifican? Pues se clasifican en elementos y compuestos. ¿Elementos? ¿Cuáles son los elementos? Pues son todos los que están en la tabla periódica, ¿de acuerdo? Que eso es lo que nos vamos a enfocar a ver en las siguientes unidades. Por métodos atómicos. Y estos se representan, los elementos se representan con símbolos. ¿Se acuerdan de algunos símbolos? Por ejemplo, el hidrógeno, ¿con qué símbolo se representan? Bueno, La H. la H, el oxígeno, la O, el sodio, Na, ¿se acuerdan? Sí, cada uno de esos elementos tiene su historia, lo vamos a ir descubriendo poco a poco, ¿de acuerdo? ¿Por qué dicen, oye, por qué el sodio es Na? Porque recuerden que varios de esos nombres provienen del griego o provienen del latín. El sodio, por ejemplo, es Na porque es una N mayúscula y una A minúscula. ¿Sí? Cuando se representan por una sola letra, es una letra mayúscula. Cuando se representan con dos letras, ¿cuándo se van a representar dos? Cuando hay compuestos, ¿sí? Que se repiten la misma letra. ¿Cuáles de las letras que más se repiten? Los vamos a ir distinguiendo. Por ejemplo, de los que más se repiten, pues está la C. ¿Sí? La C solita es el carbono. ¿De acuerdo? Pero la CA es calcio, C mayúscula, A minúscula. Recuerden, es una mayúscula y una minúscula. No son las dos mayúsculas ni son las dos minúsculas. ¿De acuerdo? Sí. Otra de C, pues es el cesio, CS. Otra de C es el Cr, es el cromo. Otra es el cobalto, Co. Otra es el cobre, Cu. El cadmio, Cd. ¿De acuerdo? Sí, de los más comunes. El cloro, Cl, también es de los más comunes. ¿De acuerdo? Sí. Y de los que no tan comunes, pues está el copernicio, pero ese no es muy común. Es de transición Cn, ¿verdad? Pues el californio tampoco pues, es muy común. Pero hay uno de transición que es común, bueno, que sí se utiliza, que es el cerio, Ce, ¿de acuerdo? El californio, pues es de transición interna y hay poco, ¿de acuerdo? Entonces, cuando son dos, ¿sí? Cuando hay elementos que empiecen con la misma letra, pues se hace uso de la letra siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, potasio, ¿por qué es K? Porque es calium, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de estos los vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Por eso el concepto
¿sí? El concepto de elemento, ¿verdad? ¿Sí? Es el que acabamos de mencionar. Muy bien. Dice, explica cuando menos dos diferencias entre elemento y compuesto. Elementos son los que vamos a encontrar en la tabla periódica. Compuesto, pues es cuando uno, dos o más elementos. ¿Ya? Los elementos están formados por átomos de un mismo tipo que no pueden separarse por métodos químicos convencionales. Se representan por símbolos que están periódicos, ¿sí? Mientras que los compuestos pueden estar constituidos por dos, ¿sí? O más tipos de átomos. Se representan mediante fórmulas que no se encuentran en la tabla periódica y que presentan propiedades diferentes a las de los elementos que los constituyen. Un elemento común, ¿cuál es? ¿Qué elementos conocen? El cloruro de sodio. El cloruro de sodio, la sal común, otro muy común, el agua, ¿sí? Seguramente conocen el ácido clorhídrico, podría ser. Profe, ¿el agua de mar y el agua son diferentes? ¿Sí? El agua de mar tiene una mezcla de sales, lo vamos a ver, ¿sí? Está compuesto de muchas sales, una mezcla de sales, ¿sí? Que se llaman salmueras, ¿sí? Entonces esas sales, es una gran variedad de sales, por eso no es tan fácil potabilizar el agua, ¿verdad? Eliminarle todo eso. A pesar de eso se han hecho muchos estudios, principalmente la UNAM, ¿verdad? Sobre esto, y pues ahorita sale muy caro potabilizarla, ¿no? Porque hay escasez de agua en muchos lugares, ¿sí? Pero vamos a ver que es una mezcla de muchas sales, contiene muchas sales, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre elemento y compuesto. Fíjense que respecto a este punto, vamos a ahondar en los siguientes temas, por ejemplo, ¿cómo se forma un compuesto? Pues la unión de dos átomos, ¿sí? Y esa unión, ¿cómo es? Es por medio de un enlace químico, ¿sí? Es por medio de un enlace químico. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es ese enlace? Pues es una fuerza de atracción, ¿de acuerdo? ¿Sí? Donde los podemos clasificar según esa fuerza de atracción, enlace iónico electrovalente, en covalente polar o no polar, ¿sí? En enlace metálico, en puente de hidrógeno, ¿de acuerdo? Fuerza electrostática. Hay una unidad que se llama enlace químico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces hay que diferenciarla de una mezcla. ¿Qué es una mezcla? Es una unión física de dos o más sustancias o componentes que pueden estar en cualquier estado de agregación de la materia. Algo importante, los componentes conservan sus propiedades. ¿De acuerdo? Los componentes conservan sus propiedades. Muy bien, entonces las mezclas. Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas, ¿verdad? Son uniones físicas, ¿sí? Las mezclas que nosotros vamos a profundizar son exclusivamente las mezclas, ¿sí? Binarias de dos componentes, un soluto y un solvente, ¿sí? Porque pueden ser ternarias o cuaternarias, pero nosotros nos enfocamos únicamente a las binarias. Dos componentes, un soluto y un solvente. Soluto, el que se disuelve. Solvente, el que disuelve. ¿De acuerdo? En química 3 hay una unidad que se llama así, soluciones o disoluciones, donde las clasificamos, ¿sí? Las clasificamos en homogéneas y heterogéneas. A las homogéneas, ¿verdad? ¿Sí? Las soluciones, ¿sí? Son, o disoluciones son homogéneas. ¿De acuerdo? Vamos a ver únicamente las de, cuando el solvente es agua, quiere decir que son acuosas, binarias y acuosas. Y el agua el solvente que vamos a hacer es el agua. ¿Por qué? Porque pueden ser alcohólicas. ¿Sí? Recuerden que el alcohol llevan un OH y eso les da cierta característica de solubilidad en polares. ¿De acuerdo? Sí, eso lo vamos a desglosar en una unidad también, ¿sí? En propiedades de las sustancias, ¿sí? Más adelante. Entonces, como ustedes ven, pues por eso se llama química fundamental. Se ven los principios únicamente y después se ven sus aplicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esa unidad la unidad de disoluciones vamos a profundizar en química 13, en una exclusivamente de disoluciones, donde se ve y se clasifica en soluciones empíricas o de concentración desconocida, las que se preparan al azar, como son diluida, concentrada, saturada, no saturada, sobresaturada. Y las cuantitativas, las de concentración conocida e incluso certificada. ¿De acuerdo? Que son, ¿sí? Las soluciones molares, las normales, las porcentuales
y las molales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y vamos a ver la aplicación de esas soluciones. ¿En qué se aplican? ¿Sí? ¿Para qué sirven las soluciones? ¿Sí? Pues las soluciones, uno de sus usos, vamos a ver que sirven para cuantificar otras soluciones, porque son patrones, son estándares. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, ¿qué es una mezcla homogénea? Son mezclas que están formadas por componentes que son solubles entre sí, forman una sola fase. Los componentes que la forman no son observables a simple vista. La composición es la misma en toda la mezcla. Generalmente están formadas por una sustancia que se encuentra en menor proporción llamada soluto y una sustancia llamada solvente. Tienen una característica única las homogéneas, no se sedimentan. Si yo pongo una supuesta solución, la dejo reposando y se separan sus componentes, ya no es homogéneo, ya es heterogéneo. ¿De acuerdo? Sí, porque se separaron, no conservaron esa solubilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una mezcla heterogénea? Son mezclas que están formadas por componentes que no son solubles entre sí, donde cada uno de los componentes constituye una fase y pueden ser sólidos, líquidos y gases, y su composición no es uniforme. Además, fíjense, las soluciones homogéneas pueden estar en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Eso también se estudia por separado. Cuando están en estado sólido, pues son las aleaciones, son las monedas, ¿de acuerdo? Son la gran variedad de aceros, es el bronce, el latón, todo eso, ¿sí? Son soluciones homogéneas en estado sólido. Cuando están en estado gaseoso, pues es el aire puro, ¿de acuerdo? Y las que más nos enfocamos son en estado líquido, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, esas son las características homogéneas y heterogéneas, ¿verdad? En el inter entre una homogénea y una heterogénea, pues bueno, la homogénea son partes, el tamaño de la partícula es máximo 10 Armstrong, ¿verdad? En una heterogénea, una suspensión, pues no son 10, son 1000. Inter están los famosos coloides, es la química coloidal. Ya no lo tocamos, nos enfocamos a soluciones. ¿Por qué? Porque es toda una especialidad y ahí entran muchos productos. Entra la industria de alimentos, donde entran los yogurts, la mayonesa, donde entra la leche, todos de la leche. Entonces, es una química por separado. Además, donde entra la química ambiental, porque en el ambiente, ¿sí? Si fuera únicamente oxígeno y nitrógeno los componentes, ¿ya? Y uno que otro gas raro con proporción del menos del 1%, pues sería una solución, pero no, en el ambiente hay de todo, ¿verdad? Hay muchas partículas suspendidas, entonces ya entraría dentro de los coloides y eso lo estudia la química coloidal, ¿de acuerdo? Sí, entonces por eso es importante saber cuando menos 3 diferencias entre compuestos y mezclas. Una mezcla es una unión física, ¿sí? Compuesto, ¿sí? Es una unión química, ¿de acuerdo? Compuesto es la unión de elementos, mezcla es la unión de sustancias. Mezcla, cada sustancia mantiene sus propiedades. Compuesto cambia sus propiedades de los elementos. Los compuestos tienen fórmula química definida, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, ahorita vemos la tabla, vamos a hacer el ejercicio. Hay un ejercicio sobre esto, que es el ejercicio número, a ver, aquí lo tengo con número 4, y dice así, vamos a contestarlo. Ejercicio, ahorita lo van a distinguir. Los ejercicios están en Classroom, ¿verdad? Ya lo sabemos bien. Entonces es el ejercicio número 4. Bien, dice relaciona ambas columnas en la primera parte.
¿sí? Considerando las propiedades de cada uno de los ejemplos. ¿De acuerdo? Y esos son los ejemplos. Petróleo. Renio. Profe, agua y aceite es heterogénea, ¿verdad? Sí, es heterogéneo, es un experimento que hacemos en el laboratorio. Bueno, es algo sencillo, ¿no? No se mezclan. Muy bien. Y esas son las opciones. Mezcla. Compuesto. ¿Ya identificaron qué ejercicio es? Bien, fíjense. Entonces, ¿el petróleo qué es? Una mezcla, ¿no? Es una mezcla, correcto. El petróleo es una mezcla, ¿sí? Por eso se destila para separar sus componentes, ¿de acuerdo? Es una mezcla compleja de muchos compuestos químicos. ¿Qué compuestos? ¿Qué compuestos voy a encontrar aquí? Hidrocarburos, ¿sí? Hidrocarburos son compuestos formados exclusivamente de carbono, hidrógeno, es decir, alcanos, alquenos, alquinos. ¿De acuerdo? Derivados del azufre. Como los tiofenos. ¿De acuerdo? Sí. Parafinas. ¿De acuerdo? Naftenos. Naftas. Bueno, gasolinas y todo eso, ¿de acuerdo? E incluso hasta aromáticos, hasta compuestos aromáticos como el benceno. Entonces, el petróleo es una mezcla de todo esto. Por eso existen las refinerías para separar cada uno de estos, ¿sí? Y se dividen en petroquímica básica, y petroquímica básica es uno, es la que controla el Estado, y de los demás es petroquímica secundaria y terciaria, que eso pues se le da a la iniciativa privada para que lo, ¿sí? Para que lo produzca, lo comercialice, pero el que vende la materia prima pues es la paraestatal, es Pemex, y se los vende a los demás, ¿de acuerdo? Y ellos, Pemex hace los básicos, empezando por la gasolina, el gas y todos los básicos, ¿de acuerdo? ¿Sí? El gas LP, el gas natural, etcétera. Muy bien. De este no hay duda, ¿verdad? El petróleo es una mezcla. Muy bien. El siguiente, renio. ¿Dónde han visto el renio? Es un elemento, ¿no? Bien. El renio es un elemento. Está en la tabla periódica. Está como R mayúscula, E minúscula. ¿De acuerdo? Entonces, este es un elemento.
La madera. ¿Qué es la madera? ¿Compuesto? No, la madera, bueno, la madera está compuesto, uno de los componentes de la madera es celulosa. Elemento, ¿no? Es una, no es La madera elemento, no no está es en la tabla periódica. ¿Qué pasó? La madera está compuesta de celulosa y lignina. Es Es una una mezcla. mezcla. Es una mezcla. ¿En qué proporción? Pues depende qué tipo de madera, ¿verdad? Pero generalmente el porcentaje en muchos de ellos es 70% y 30%. ¿Sí? Más o menos por ese porcentaje va. Bien, por eso es una mezcla, no es solo celulosa. La mayor parte es celulosa, pero tiene también lignina. Bien, el que mencionábamos, el aire, pero el Mezcla. aire puro es una mezcla. El aire contaminado, bueno, le pusimos minúscula. El aire contaminado, pues ya es un coloide, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus componentes? El oxígeno, el nitrógeno, el helio, el neón, ¿de acuerdo? ¿Sí? De estos dos, el porcentaje es menos del 1%. Es como el 0.7 por ahí así, o 0.8, ¿de acuerdo? Por eso es una mezcla. El aire es una mezcla. Muy bien. El que sigue, Compuesto. hipoclorito de sodio. Este es un compuesto. ¿De acuerdo? Este es un compuesto. Quiere decir que esa es su fórmula química. ¿De acuerdo? Hipoclorito de sodio. Muy bien. Este es hipoclorito de sodio, ¿de acuerdo? Este es un compuesto. El que sigue, el antimonio, ¿qué es? Elemento. Este es un elemento. ¿Por qué? Porque se encuentra en la tabla periódica y su símbolo es este. ¿De acuerdo? Bien. El que sigue, tungsteno. Esa es su fórmula, tungsteno o wolframio. Se encuentra en la tabla periódica. ¿De acuerdo? Entonces también, bueno, el elemento lo estoy poniendo como SI, no como E. Vamos a poner. ¿De acuerdo? El tungsteno también es un elemento. ¿Han oído hablar del amoníaco? Es un compuesto. Sí, profe. Y es un gas, ¿de acuerdo? Es la unión de dos átomos de nitrógeno e hidrógeno. En esta proporción, uno de nitrógeno y 3 de hidrógeno, y este es un compuesto. ¿Vamos bien? La gasolina, ¿qué es? Una mezcla. Esta es una mezcla. Es una mezcla de hidrocarburos derivados del petróleo. Profe, el que dice es una C por compuesto. Ah, compuesto, a ver. No, es AL. Ay, ¿por qué estoy inventando otra nomenclatura? Perdón. Compuesto lo estamos poniendo como AL. Perdón. No sé. Es que en otro cuestionario aparecía como C. Bien, pero es un compuesto, ¿de acuerdo? Este es un compuesto. ¿De acuerdo? Entonces estamos con la gasolina. Decimos que es una mezcla de hidrocarburos derivados del petróleo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y
Pues generalmente es de 7 carbonos a 8 carbonos, ¿de acuerdo? Y este es un combustible, se quema. ¿De acuerdo? Entonces decíamos que esta es una mezcla. El que sigue, el bórax. El bórax, bueno, sería su nombre comercial porque su nombre químico es tetraborato de sodio. ¿De acuerdo? Entonces, este es un compuesto. Ahora sí lo ponemos bien, Al. Muy bien. ¿No hay dudas? Entre lo que es un elemento compuesto en mezcla. No, Sí, profe. checa con lo que sabemos elemento, pues con la tabla periódica. Todos los que aparezcan en la tabla periódica son elementos. Compuestos cuando uno, dos o más elementos para formar un compuesto. Con una fórmula química determinada unidas mediante un enlace químico. Con una energía y una longitud de enlace. ¿De acuerdo? Lo vamos a desglosar después. Y eso le da propiedades características. ¿De acuerdo? Y una mezcla, pues es una unión física de dos o más componentes que pueden ser sustancias puras o pueden ser cualquier otro componente, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a ver mañana, los videos que vamos a ver mañana, son métodos de separación de mezclas. ¿Se acuerdan de eso, los métodos de separación de mezcla? Seguramente lo vieron en la secundaria, como cuáles, como la decantación, la centrifugación, la destilación, la separación por solventes, la absorción, la desorción, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, es lo que vamos a ver, por eso es claro, sí, tenemos que dejar claro lo que es una mezcla, ¿verdad? Y esas características de la mezcla, ¿verdad? ¿Cómo puedo separarlas? ¿verdad? Las mezclas las puedo separar por, ¿sí? Por métodos físicos o por métodos mecánicos. Es lo que nos va a mostrar el video mañana, cuando es un método físico y cuando es un método mecánico. Un método físico cuando está basada en una de las propiedades específicas físicas, como por ejemplo la temperatura de ebullición, es el fundamento para la destilación, o la solubilidad, ¿de acuerdo? Es otro fundamento para separar una mezcla. Muy bien, bien. Entonces hasta esta parte no hay duda. Jóvenes, vamos con la siguiente parte del ejercicio. La siguiente parte dice, la parte 2 dice, anota sobre la línea si el ejemplo corresponde Profesor, ¿podría mostrar un segundo la diapositiva anterior? sí, déjame regresar. Sí, gracias. Vamos a verlo. Ahí la tenemos. Ok, gracias. Bien, le seguimos. Si el ejemplo corresponde a una mezcla homogénea, o a una heterogénea. ¿De acuerdo? A ver, aquí está la primera. Dice alcohol ¿sí? Fíjense, hay un alcohol, hay diferentes tipos de alcoholes, ¿de acuerdo?
El que le dicen alcohol absoluto es 100% puro, ¿verdad? Hay alcohol de diferentes grados, por ejemplo, el que se está usando para los geles antibacteriales es al 70%, ¿de acuerdo? Hay desde el 60%, ¿sí? Entonces, el que dice aquí para curación, ¿verdad? No es absoluto, sino que tiene, pues, principalmente agua, ¿verdad? O incluso Profe, puede, a mí no me aparece esa como primera. ¿no? ¿Cuál aparece? Agua de mar. ¿Agua de mar? Ah, bueno, pues no hay problema, le ponemos también agua de mar. Es que me dijeron que lo iban a cambiar, sí, aquí lo tengo, entonces lo tienen ustedes como agua de mar. Bueno, está bien. El agua de mar, lo que platicábamos, agua de mar. Sí, el agua de mar es una mezcla, bueno, con agua con muchas sales, salmueras incluso, ¿sí? Es una gran variedad de sales. Por eso es una mezcla heterogénea. ¿De acuerdo? Incluso las cantidades de sal, ¿sí? No son microscópicas, sino muchas de ellas son macroscópicas. ¿Verdad? ¿De dónde sale la sal? La sal que ingerimos, pues del mar, ¿verdad? Donde son ricas en sales. ¿De acuerdo? Allá por Baja California Sur, ¿sí? Las salineras. Muy bien. Bueno, alcohol para curación también sería heterogénea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque contiene agua. Bien, el que sigue. Bueno, aquí lo tengo como refresco de guayaba. ¿Ustedes también o como jugo de guayaba? ¿Está bien? Sí, profe. Le cambiaron después por agua. Bueno, o como jugo es lo mismo. Refresco, refresco. El refresco de guayaba. ¿Será homogéneo o heterogéneo? Si lo conocemos. Homogéneo. Profe, ¿el agua de mar no sería homogénea? No, si es una mezcla de muchas sales. Y son sales, vienen hasta en granotes de sales en el agua de mar. Ok. Por eso nos pica fácilmente, porque el exceso de sales que tiene. El refresco de guayaba también es heterogéneo. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque precipita. Es más, este tipo de refrescos tienen una nota que dicen, o jugo, dice, agítese antes de ingerirse. ¿Lo han visto? ¿Por qué? Porque se separan sus componentes. Sí los han visto. Bueno, los que toman refresco. Es heterogénea. Muy bien. La que sigue, sí conocemos el tequila. El tequila se separan sus componentes, lo dejamos reposando y cuando nos dan cuenta, ah, caray, ya están separados. Eso no ocurre, ¿están de acuerdo? Entonces el tequila es una mezcla homogénea. ¿Vamos bien? El siguiente. Agua de tamarindo, sí conocemos el tamarindo. Ya no es tan popular como antes, pero ¿qué ocurre con el agua de tamarindo? Si la dejo reposar, Como que se sube, precipita, ¿no? sí, precipita, ¿no? Sí. Entonces si precipita, si lo dejo reposando, pues 1 minuto, 2 minutos ya se separan sus componentes, ¿de acuerdo? Por eso es heterogénea. ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Muy bien. La que sigue. Llaves de agua fabricadas en latón. Homogénea, ¿no?
Sí, exacto. Es una mezcla en estado sólido. Llaves de agua fabricadas de latón. Es homogénea. Todas las monedas. Otra por ahí que luego les ponen es esta. Monedas monedas de 10 pesos. Bueno, todas las monedas. A ver, monedas de 10 pesos o onzas Troy o la que quieran, ¿verdad? Que cualquier moneda o hasta centenario, monedas de 10 pesos. ¿Sí? Vamos a ponerle onzas Troy de plata, centenarios. Ya han oído hablar de los centenarios, que son de oro, ¿verdad? Todas esas son, jóvenes, homogéneas. ¿Cómo ven? Pues este fue el ejercicio número 4. Ya está contestado. ¿Vamos bien? Bueno, pues el siguiente, lo que van a contestar ahorita es el cuestionario número 5, que ya está en Classroom. Vamos a verlos. A ver, aplicar cuestionario. Aquí lo tenemos, el cuestionario. Vamos a verlo. A ver. Programa. Es el de energía, ¿verdad, profe? Mande, sí, el que dice energía, correcto. Ahí lo tenemos. A ver, bien, aquí está. Ah, no es cierto, este no es. Es el cuestionario. Ah, es que está en Classroom. Ahí está. Estoy con el 3IB6. ¿verdad? 3IB6. Aquí está. Cuestionario 5. Energía. Ah, ya entregaron 2. Está bien, empezamos. Muy bien. Contéstenlo, jóvenes. ¿No quiero decir el cuestionario, profe? Listo, profe. A las 3 de la tarde, a las 15 horas. Y ya abrió desde las 14:30. 20 Pero ya minutos, ¿no? están entregando. Ya entregué, profe. Está sencillo. Está sencillo, ¿no? Sí, sí, sí. Se les da tiempo suficiente, ¿eh? Yo ya estaba asustado. Dije, chin, no me va a alcanzar el tiempo. Pero está en corto. No, pues en 5 minutos lo hacen. Les damos tiempo Sí. suficiente. Si no has subido tus preguntas ya, pues ya súbelas. Ah, ¿verdad? Simón. Ahorita las hago. Gracias, profe. Jóvenes, los que ya terminaron y no han subido sus preguntas ya, aunque tienen hasta mañana, teóricamente, pues de una vez súbanlas, completen lo que les falta y súbanlo. Por ahí hay una tablita que les piden contestar, ¿no? ¿Les fijaron de esa tablita? Pues ya pueden contestar.